Anti-alias, como podéis adivinar, nos permite mejorar la calidad de nuestro render. Anti-aliasing es algo que va a hacer que nuestro render ya no sea en tiempo real, va a ser muy rápido, eso sí, pero ya no estaremos trabajando en tiempo real. Cada frame le costará un poquito más que unas milésimas de segundo, que es que es lo que le cuesta en tiempo real. Un punto de partida de este anti-alias podría ser 1:1 si queréis ver qué pasa y decir, vamos a ver qué pasa con 1:1. Hacéis este 1:1, echáis un vistazo a vuestro render. Si veis que es necesario mejorar, podéis poner 4:4, teniendo en cuenta siempre para que desaparezca este warning, hay que hacer clic en Override Anti-Aliasing, teniendo en cuenta siempre que estos dos números se multiplican. Es decir, si aquí ponéis 4:4, lo que estamos haciendo es hacer un render de 16 samples. El anti-alias será de 16 samples. Si ponéis 8:8 será 64. ¿Ok? O sea que hay que tener cuidado. 4:4, 8:8 puede estar bien. Puede ser un buen anti-alias. También es interesante activar el warm-up para evitar glitches, y aquí le podéis poner 32 o, para estar más seguro, 64, y esto nos evita que nuestro render, que aparezcan glitches en nuestro render. Esto sería anti-alias. ¿Qué más tenemos? Sí. Siguiente, Game Overrides. Game Overrides es también muy interesante, es muy recomendable añadirlo a nuestros settings, y los parámetros que vienen por defecto son los más recomendables. Utilizar Cinematic Quality, siempre, claro. Deshabilitar el streaming, utilizar si tenemos assets con LODs, con Level of Detail, utilizar el de más calidad, utilizar High Quality Shadows. Es decir, son parámetros que vamos a querer sí o sí en nuestro render para que tenga la máxima calidad. Después tenemos Console Variables, pero antes de Console Variables no sé si había algo por aquí interesante. Opciones de cámara para cambiar el shutter timing. En algunos casos puede ser interesante. Y High Resolution. High Resolution puede ser bastante interesante para hacer renders cuando queremos hacer un render demasiado grande y es más grande de lo que Unreal puede hacer. Podéis hacer este High Resolution para dividir el render en diferentes partes. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4. Nos dividiría el render en 4 partes y podríamos hacer ese render en Unreal. Pero en este caso no es interesante. Ok, esos serían los settings. Vamos a ver ahora Console Variables. Este es uno de los settings más interesantes. Cuando lo activáis, cuando lo añadís, aparecen aquí los settings. Tenéis que ir a Console Variables y añadir elementos a este array. Estos elementos van a ser comandos. Los comandos los podéis ver en Help, Console Variables. Aparecerá una ventana en vuestro navegador y os aparecerán todas las console variables disponibles, que son miles. Es decir, aquí tenéis miles. En este caso, las que nos interesan son las de render, son 2950. Hacéis clic en renderer y os aparecen aquí todas estas variables. Son demasiadas, no las vamos a ver, por supuesto, pero os he hecho en la presentación, tenéis las más interesantes. Una muy interesante es esta Screen Percentage. Para utilizarla tendríamos que añadir un elemento del array y empezar a escribir R punto, son todas las console variables de rendering, y veis que Unreal os empieza a ayudar, os dice todo lo que tenéis disponible con R punto. Siguen siendo demasiadas. Podemos decirle screen
y ya nos aparecen todas las de screen y veis que tenemos screen percentage. Esta es la que nos interesa y aquí ponemos el valor. Es decir, lo que tenéis aquí es la console variable. Otra opción sería copiar esto. El valor no hay que copiarlo, es decir, el valor no se pone en este otro campo. Aquí pondríamos 125. ¿Qué significa esto? Esto significa que el render que vamos a hacer no es el 100%, la resolución no es el 100%, sino que es el 125%. Es decir, vamos a hacer un render más grande de la resolución que nosotros hemos seleccionado. ¿Para qué se hace? Para que tenga más calidad. Porque lo que hace Unreal es hacer un render más grande y después escalarlo para dejarlo a la resolución que hemos seleccionado. De esa forma obtenemos un render de más calidad. Hay que tener cuidado porque si le ponemos 200 vamos a hacer un render el doble de grande y puede ser demasiado. 125 es un buen valor, como máximo yo pondría 150 y hasta ahí. ¿Ok? Y cuidado. Mucho cuidado con esto porque nos puede colgar el ordenador muy fácilmente. Otra console variable es esta motion blur quality. Vamos a añadir un elemento al array, r.motionBlurQuality. Sería esta de aquí. Y el valor es 4, el recomendado. Si os fijáis aquí, el valor recomendado sería 4. Motion Blur Separable 1, Depth of Field para añadir calidad al Depth of Field, para darle más calidad al Bloom, al Tone Mapper, al anti-aliasing, para las reflexiones, es decir, todo esto, todas estas nos ayudan a darle más calidad a nuestro render final. Y simplemente tendríamos que ir añadiéndolas una a una, le damos el valor que queremos y ya lo tendríamos configurado. Ok. Esto, aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría estas variables aquí. No es necesario hacerlo cada vez. Bueno, así estos son los renders passes que hemos visto, que os he comentado antes, así por encima. Están en rendering, setting rendering, podéis añadirlos aquí y aparecerían aquí sus parámetros. Vamos a añadir, por ejemplo, unlit para tener un render de solamente el color base de nuestros assets. Tienen sus propios parámetros y los podéis utilizar si queréis sacar algunos de estos pases. Y luego lo que os iba a decir, a lo que iba, es que todo esto que estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo de settings, no hay que hacerlo cada vez que queramos hacer un render porque podemos guardar un preset de todo esto como un asset dentro de nuestro content folder, de nuestro content drawer. Para hacer un preset hacéis clic aquí en Save Config, Save as Preset. Le decimos dónde lo queremos salvar. Lo voy a salvar en la carpeta que tenemos de render assets. Aquí dentro de esta carpeta le pondríamos el nombre que queramos. In-class movie render primary, lo que queráis. El nombre que queráis ponerle a este asset, que sea descriptivo, que tenga relación quizá con las control variables que hayáis añadido, pues más calidad de sombras, más calidad de, no sé, en función de los settings que hayáis añadido, le podéis poner un nombre descriptivo. Ya lo tendríamos aquí y lo tendríamos aquí guardado. Sería este asset que podemos, como hemos dicho antes, con bueno, no lo hemos dicho, pero podemos llevar a otros proyectos. Si quisiéramos llevar este render presets a otro proyecto para no tener que volver a hacer todos esos settings, botón derecho, Asset Actions, Migrate, y le decís el content folder donde lo queréis migrar. ¿Ok?
Es decir, que podéis salvar estos presets para no tener que crear, añadir estos settings cada vez que queréis hacer un render en cada proyecto.